Los seres vivos de los ecosistemas obtienen la materia a través del medio ambiente. Esta materia sufre una serie de transformaciones que hacen que esta materia vuelva a su lugar de origen. Este ciclo se repite una y otra vez de forma constante a través de componentes importantes como la atmósfera, hidrosfera, litosfera y seres vivos. Es un ciclo que toma como nombre o es mejor conocido como ciclo bigeoquímico. La palabra bigeoquímica se divide por tres partes. Primero es la biológica. En esta parte intervienen los vegetales, los animales y los microorganismos. Y después la palabra geológica, que es donde intervienen factores abióticos, que es el suelo, el aire y el agua. Y por último químico, porque los elementos se transforman durante todo el ciclo. Entre los ciclos más importantes está el ciclo de azufre, el ciclo del carbono, ciclo de nitrógeno, agua, oxígeno y fósforo. Estos ciclos se dividen en dos, en gaseosos o atmosféricos y sedimentarios. En gaseosos tenemos el agua, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. Estos se llaman así porque sus reservas están en la atmósfera y se distribuyen de manera amplia. Y del otro lado están los sedimentarios, que es el fósforo y el azufre. Estos suelen ser llamados así ya que sus reservas vienen de los suelos y las rocas, además de que su tipo de ciclo es mucho más lento que los otros. A continuación se explicará más a detalle cada uno de estos apartados. Buenas tardes, ahora comenzaremos hablando con el ciclo del carbono. Pues bien, el ciclo de carbono, así como todos los demás, es uno de los más importantes, porque de este medio se transforma y pasa el carbón hacia la atmósfera, litosfera y estratosfera en sus diferentes etapas. Pues bien, la primera etapa es la etapa rápida biológica, que aquí es donde intervienen todos los organismos o seres vivos. En esta etapa hay dos procesos. La primera es la fijación del carbono. Pues bien, la fijación del carbono se produce cuando los organismos vivos producen la fotosíntesis y este carbono se fija a la luz solar y el dióxido de carbono a la atmósfera. Después está la liberación del carbono a la atmósfera, que es cuando después de la muerte de algunos seres vivos o de algunas células, ese carbono o dióxido se va liberando en la noche o incluso le da vida a esos organismos. Después está la etapa lenta o biológica, que aquí contribuyen muchos organismos vivos. Es decir, que también contribuyen procesos químicos que hacen que la liberación del carbono sea más satisfactoria, y aquí vamos a ver tres etapas. Aquí la primera etapa es mineralización o sedimentación, es la tercera. Mineralización o sedimentación del carbono. En esta etapa, bueno, pues como lo dice, se sedimenta o se pone el carbono, es decir, que ya se pueden hacer combustibles fósiles o fósiles de carbono. Después, la cuarta etapa es liberación del carbono por medio del metamorfismo. Aquí esto suele pasar que con el movimiento de las rocas se suele liberar carbono, y un ejemplo es cuando un volcán hace erupción y ese movimiento o desprendimiento hace que se libere mucho carbono hacia la atmósfera. Y la quinta y última etapa es la liberación del metano y carbono en actividades humanas. Esto se puede ver en actividades mineras, cuando los mineros están escarbando y moviendo tierra, rocas, minerales, etc., y lo cual hace que este tipo de químicos se liberen a su alrededor y por lo tanto en la atmósfera. Algunos otros beneficios de este ciclo son que equilibra los niveles de carbono en la Tierra, así como también es fundamental para los seres vivos, influye mucho en la fotosíntesis y es vital, y su último beneficio es que ayuda a producir plástico. Pues bueno, el ciclo del oxígeno es aquel ciclo que se usa para respirar en la Tierra, ya que este aire también lo respiran tanto plantas, animales y humanos. ¿Qué pasa en este ciclo? Pues bien, el oxígeno es utilizado para respirar, tanto para plantas, para animales e incluso para nosotros. En este caso se devuelve al aire y al agua como dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa cuando este oxígeno ya se convierte en dióxido de carbono? Pues bien, ahora es absorbido por plantas y algas terrestres y se convierte en carbohidratos durante el proceso de fotosíntesis.
El nitrógeno y el fósforo no solo son elementos importantes para los seres vivos, sino que mantienen el equilibrio en la naturaleza. El nitrógeno es uno de los elementos que más abunda en la atmósfera, pero no puede ser adquirido directamente, por lo que se divide en fases. Primero, el nitrógeno es transformado por bacterias fijadoras del nitrógeno que lo convierten en amoníaco, y después el amoníaco es transformado por otras bacterias que lo convierten en nitratos, que son importantes para las plantas. Y finalmente, el nitrógeno vuelve a la atmósfera por otras bacterias que hay en el suelo, cerrando el ciclo. El nitrógeno es importante para el ecosistema, pero el exceso de este puede ser muy perjudicial, ya que causa problemas en el agua, causando graves daños a las especies acuáticas. Y también les digo que tengo ganas de comerme, comadres, ahorita que estoy hablando de eso. Me van a decir cosas, pero tengo ganas de comerme una rata. Es en serio, comadres, ¿eh? El fósforo se encuentra en rocas, suelos y otros organismos vivos. Para empezar, el fósforo es liberado de las rocas mediante la descomposición, creando fosfatos que pueden ser absorbidos por el suelo. En las plantas es importante ya que ayuda en la construcción del ADN y el ATP. Los animales lo obtienen mediante su dieta y cuando los animales mueren, estos pueden ser regresados al suelo mediante la descomposición. El fósforo es importante para los procesos biológicos y la transferencia de energía celular. La deficiencia de estos puede ser perjudicial ya que no contribuye al crecimiento de las plantas, causando un efecto negativo en la cadena alimenticia. Tanto el nitrógeno como el fosfato son importantes, ya que la alteración de ambos ciclos puede causar graves problemas ambientales. ¿Qué es el ciclo del azufre? Bueno, como el nombre lo dice, el ciclo del azufre es cuando el azufre pasa por la biosfera, litosfera, hidrosfera y atmósfera haciendo distintas etapas. La primera etapa es la emanación de gases. El azufre se libera en la atmósfera en forma de dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno a través de una explosión volcánica, de quema de combustibles o una descomposición de un material orgánico. Después está la oxidación, que es cuando el dióxido de azufre se oxida y pasa a ser ácido sulfúrico. Y esta, cuando hay una lluvia ácida, pues se deposita en la superficie terrestre. Luego está la descomposición. Cuando la materia orgánica que contiene el azufre se descompone en la tierra, en el agua libera el sulfuro de hidrógeno y otros compuestos de azufre. Y cuando esto termina, está la sedimentación, que es cuando el azufre se deposita en los sedimentos y las rocas a través de la sedimentación y la litificación. El ciclo del agua también es llamado ciclo hidrológico, que es cuando el agua pasa por la biosfera, atmósfera, litosfera e hidrosfera y contiene distintas etapas. La primera etapa es la evaporación, que es cuando el agua de la superficie terrestre, como mares, lagos, océanos, ríos, etc., se evapora. Esto sucede en lugares en donde hay una mayor calidez y áreas húmedas. Después está la condensación, que es cuando el vapor se condensa en la atmósfera, ahí es en donde se forma la lluvia, el granizo, la nieve. Después de que pasa esta etapa, sigue la precipitación, que es cuando la lluvia, el granizo o la nieve cae a la superficie terrestre. Continúa la percolación, que es cuando el agua subterránea se mueve a través de los suelos y esta se libera en la atmósfera. Se libera a través de las transpiraciones de la tierra. Al terminar, sigue la escorrentía, que es cuando el agua no se infiltra en el suelo. Fluye a través de la superficie terrestre y es cuando se une a los ríos, lagos, océanos, etc. Y por último está la sedimentación, que es cuando el agua se deposita en los sedimentos y rocas a través de una litificación y una sedimentación.
My sweetheart, where are you? I need someone to spend. ¿Qué pasa, brothers? Yo me largo. Uy, espero que nadie lo publique.